y vamos a escudriñar una porción de la palabra de Dios. Todos estamos edificando nuestras vidas sobre algo que es seguro. La palabra de Dios, cuando Jesús mostraba y decía, había un hombre que había edificado su casa, dice, ¿no? Encima de la roca, y otro hombre que había edificado sobre la arena. Ambos habían edificado sus hogares. Ahora el cristiano edificará su hogar o no edifica. Edifica. Habrá dado, a nosotros nos ha dado materiales, nos ha dado 6 materiales. El cristiano tiene 6 materiales con los cuales va a edificar su casa. ¿Conocen o no conocen? ¿Quiénes conocen los 6 materiales? Vamos, vamos a irnos directamente al libro de 2 capítulo 5, versículo 10. 2 capítulo 5, versículo 10. Hay una advertencia y Pablo está mencionando aquí a la iglesia y le dice de esta manera, 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos nosotros estemos delante de la presencia del Señor, delante, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros entonces tenemos que estar delante de la presencia del Señor. Algunos para recibir recompensa, otros para recibir castigo. Ahora bien, hermanos y hermanas, me gustaría también que nos vayamos al libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Nuevamente Pablo aquí habla y dice de esta manera, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Entienden este texto, hermanos? Pablo está mencionando de esta manera, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. La gracia de Dios. Cada uno hemos recibido la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora aquí Pablo dice, yo como perito arquitecto, ¿qué será perito? Podemos decir como un experto, alguien que sabe. Pero Pablo, ¿habrá sabido? ¿Habrá sido arquitecto? ¿Cuál era la profesión de Pablo? Hacía carpas, ¿no? Carpas hacía. Pero aquí nos muestra y dice, yo como perito arquitecto, puedo decir yo, como un experto arquitecto, como alguien entendido en el área, como un arquitecto. ¿Qué hace el arquitecto? Muestra, ¿no? Cómo va a ser más o menos la casa, muestra cómo va a ser los machones, en qué lugar van a estar parados. Dice, como perito arquitecto, como un edificador, como un arquitecto experto, ¿qué dice? Puse el fundamento, les di a mostrar, les mostré yo el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Pablo estaba hablando a los que les rodeaban. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, les he mostrado ya. Y a nosotros, ¿quién nos ha mostrado? También los pastores, ¿no? Los evangelistas, los misioneros, han venido y nos han mostrado, este es el camino. Porque dice la palabra, ¿cómo van a ser salvos si no hay quien les predique? Si no hay quien les muestre la palabra de Dios.
¿Cómo van a recibir a Dios si no hay alguien que les hable? Entonces Pablo estaba ahí hablándoles a ellos. Ahora bien, otro edifica encima. Ya que tenemos a Jesucristo como la base, podríamos decir como la zapata. Si una zapata está bien puesta, ¿qué sucede con el edificio? No tenemos miedo, ¿no? Tranquilo están las construcciones. Pero si no está bien hecho, la zapata es pequeñita, angosta, ¿qué pasa? Puede haber susceptibilidad, ¿no? Cualquier rato se va a derrumbar esto, no está bien parado. Ahora bien, hermanos y hermanas, cada uno, dice, mire cómo sobreedifica sobre este fundamento, sobre Dios como base, mire cada uno qué es lo que está haciendo arriba. Y aquí es donde entra el tema. El tema es cómo estamos edificando delante del Señor nuestras vidas. ¿Cómo estamos edificando delante del Señor nuestras vidas? Aquí va a hablar de las obras que nosotros hacemos. Nuestra vida, cada uno de nosotros es distinto. Nuestro diario vivir. Yo el lunes, martes, miércoles voy a hacer distintas cosas que nuestro hermano hace. Nuestra hermana distintas cosas va a hacer el día lunes, martes, miércoles que lo que yo hago. No es lo mismo. Pero cada uno estamos fundamentados ¿en quién? En Jesucristo. Versículo 10 dice, la última parte, cada uno mire cómo sobreedifica, cómo está armando ya quizás su casa ahí, cómo está armando, cómo estás armando. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Toda la iglesia tiene un fundamento, se llama Jesucristo. Todos tenemos. Aquí es donde voy a meter a las demás iglesias. La iglesia sabadista, adventista, no sé qué otros más, nazareno, podemos poner poder de Dios, la iglesia santidad, amigos. Cada uno de nosotros tenemos como quién, base a Jesucristo. Pero también cada misión ahora está sobreedificando. Cada uno ahora está haciendo una casa, está edificando. ¿Cómo estará edificando santidad, amigos? Mucho más que eso. ¿Cómo estará edificando cada hermano de santidad, amigos? ¿Cómo estará edificando la iglesia nazareno? ¿Cómo estará edificando la iglesia adventista, poder de Dios, testigos de Jehová? ¿Cómo estarán edificando? ¿Tendrán la base a Jesucristo? Tienen la base. A Jesucristo ponen en primer lugar. Pero ahora, ¿cómo estarán encima poniendo la edificación? Dice el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, ¿qué más? Piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué son estos? Son los materiales. 6 materiales que encontramos en la palabra. 3 buenos y 3 malos. ¿Cuáles eran buenos? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Cuáles son malos? Y hojarasca. ¿Por qué? ¿Por qué serán malos? ¿Han visto casas de heno? ¿Cómo son? Se ponen, ¿no? Las casitas de heno. ¿Casas de madera han visto? Bonitas casas hay de madera. Hermosas casas yo he visto de madera. De los troncos, lo que apilan adentro. Bonito. Se ve, ¿no? Ahora, miren, ¿cómo será una casa de oro, plata?
piedras preciosas. Aquí la palabra de Dios no muestra si es una casa grande, si tu edificación es grande o si es pequeña. Simplemente dice el material que tú estás usando. Si va a ser harto o va a ser poco, no dice. Si va a ser grande, pequeño la edificación que tú vas a hacer, no habla. Solo está mirando el material que tú estás poniendo. ¿Qué material tú pones para la construcción de tu hogar? ¿Oro? ¿Plata? ¿Piedras preciosas? ¿O estás poniendo hojarasca, heno? ¿Qué más hay? Madera. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. El fuego va a probar, no a la persona, sino tus obras. En toda tu vida, ¿cuántas obras tú has hecho? En el transcurso del tiempo, tú has estado en el servicio del Señor 3, 4, 5, 6, quizás 20, 30 años al servicio del Señor. Has ido edificando, has ido poniendo un ladrillo quizás, has ido levantando muros, hasta que al final ya has construido, ya has edificado. Pero esa edificación tendrá valor. Delante del Señor tiene que tener peso esa edificación. Va a pasar por el fuego tus obras. Ahora, si no tiene valor, ¿qué va a pasar? ¿Se quema o no se quema? Se quema. Va a desaparecer. Imagínense una casa de la más hermosa, no sé cómo han visto una casa bonita, bonita, pero de madera. Imagínense, la casa más hermosa de madera. Viene el fuego y lo destroza. ¿De qué te habrá valido? ¿De qué te ha valido hacer? Ponerle tanto adorno, tanta decoración, si al final se ha quemado. Ahora imagínense una casa, quizás, bueno, no hay casas de oro, pero imaginemos una casa de oro, una casa de piedras preciosas de plata, que pasa por el fuego, se quemará, se va a purificar, porque cuando entra el calor en el fuego, no lo quema, al contrario, lo limpia aún más, lo purifica. Estas cosas no sirven, lo sigue quemando, el oro sigue quedando ahí. Queda. Hermanos y hermanas, yo les decía esto, porque hay hermanos dentro de la iglesia que están construyendo así. Pueden parecer buenas personas, podemos parecer agradables delante de Dios. Este hermano es bien santificado, tiene el Espíritu de Dios, vive. ¿Qué tal si sus obras son de madera? ¿Qué tal si sus obras son de heno? Bien puedes hablar, hermanos, hay que dar cuota, no sabemos cuánto está dando, ¿no? Hay que dar ofrenda. Quizás la moneda más pequeña está dando, pero está animando. Hay hermanos así, pero también hay hermanos que de donde no tienen siguen dando. Como la mujer, ¿no? Que tenía simplemente 2 moneditas, dice, ¿no? Y le dice, esta mujer ha dado mucho más que aquellos, porque ya no tenía más. Había confiado en el Señor y sus obras grandes. Delante del Señor mismo exclama, esta mujer ha hecho mucho más que las demás. Ha dado más. Porque aquellos de lo que tenían, sus obras les han dado, dicen, ¿no? Sus obras. Pero esta mujer, sus 2 únicas monedas, ya no tenía más. Y el Señor sabía, eso está dando y tiene más peso, dice. Cuando una iglesia se encuentra en una etapa de tibieza, cuando una iglesia está entrando a la etapa de ni frío ni caliente, ¿qué es lo que sucede? Comodidad. Ya no se mueve.
Cuando una iglesia está afligida, cuando una iglesia siente dolor, ¿qué hace? Hermanos, nos moveremos, oraremos, ayunaremos, vamos a visitar. Hay eso. Pero cuando ya no hay preocupaciones, la iglesia misma ya no se siente el espíritu. Yo solía escuchar a los pastores cuando era pequeño y decía, aquí se siente el espíritu de Dios. Aquí se siente el espíritu, la presencia de Dios está morando en este lugar. Está en la casa, cuando iban a visitar aquí se ve, se siente la presencia de Dios. Pero ahora ya no hay eso. ¿A causa de qué habrá sido? ¿Dios estará fallando? No. La iglesia ha empezado a fallar. La iglesia ha empezado a enfriarse. Nuestro hermano Benjamín decía, si amáis guardar mis mandamientos, nosotros si cantamos, Señor, te amo, ¿qué estás diciendo? Señor, estoy guardando tus mandamientos. Cuando tú dices, Señor, yo te amo, estás diciendo, Señor, estoy guardando tus mandamientos. A mí me sorprende bastante cómo los primeros misioneros, mi hermano Max, su hermano, los hermanos Cole, que han hecho los libros, ¿no?, de la Iglesia Misión, cómo hablaban y preguntaban a cada pastor de ese entonces, le decían, ¿cómo era tal misionero? ¿Cómo era tal misionera? Y decían, ha vendido sus terrenos, ha vendido sus casas por amor a la iglesia. Y no ha escatimado gastos, no se ha medido, como quien dice, no ha sido tacaño, no ha sido avaro, sino que lo ha dado todo lo que tenía. Mi misma persona, hermanos. A veces yo mismo digo, Señor, ¿por qué no soy capaz de dar todo lo que tengo? ¿Me faltará, Señor? ¿Qué está pasando conmigo? Hay momentos en los cuales yo me levanto y digo, Señor, hoy día voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bien feliz, con todas las ganas. Pero después nada hago. ¿Por qué? ¿Habrá hermanos así? Ay. Vamos a seguir con la lectura. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Cuál será la pérdida que va a sufrir? Capítulo 4 dice, vamos a recibir coronas. Esas coronas delante del Señor vamos a lanzar, ¿no? Señor, aquí está. Adoramos. La iglesia empieza a adorar. Pero aquí dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. La persona misma. Y hay un texto bíblico que dice, el padre no puede llevar el pecado del hijo, ni el hijo puede llevar el pecado del padre. El padre va a recibir su recompensa y su castigo, y el hijo de la igual manera va a recibir tanto recompensa o castigo, pero no puede llevar el padre el pecado del hijo, ni la recompensa del hijo, y tampoco el hijo puede llevar la recompensa del padre, ni el castigo del padre. Cada uno va a llevar de manera individual. Por eso aquí nos habla la palabra de Dios y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Él mismo se va a salvar, pero todo lo que ha hecho, tal vez quizás va a decir, Señor, estas cosas he hecho por ti. He ido a evangelizar, he ido a predicar, he levantado iglesias. Pero si han sido tus obras de heno, de madera, de hojarasca, el Señor no te va a dar la corona, pero sí vas a poder salvar tu vida. Pero ya no hay recompensa para ti. Ya no hay recompensa. Más adelante, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora bien, alguno puede decir, pero yo no tengo ese don de ser misionero, yo no tengo ese don de ser evangelista, yo no tengo ese don de ser maestro. ¿Se acuerdan de la parábola donde les da los talentos, las moneditas? 5, 3, a uno le da un hito, ¿no? ¿Y qué hace? El que tiene uno, ¿qué hace? Lo oculta, ¿no? ¿Por qué? Señor, tuve miedo, dice. Señor, tuve miedo. Pero el que tenía, ¿cuánto? 5, ¿qué hace? Lo duplica, ¿no? ¿Y qué le dice? Buen siervo. Buen siervo. Eso se refiere a nosotros, los dones que Dios nos ha dado, los talentos. Si tú trabajas en el Señor, puede que tengas 1, 2, 3, 4 o 5 dones. Tú tienes que empezar a trabajarlos. Pero si no los trabajas, eres como aquel siervo que ha ocultado. Y le dice, mal siervo, mal siervo. Cada uno, una vez que recibe al Señor, tiene dones. Algunos dicen para predicar, otros para maestros, evangelistas. Varios que Dios manda. Tienes uno de ellos, aunque sea un hito, pero tienes. Yo mismo tengo 1 o 2 o 3. Pero Dios me ha dado el momento que he recibido. El momento que ha entrado en mi vida, he recibido ese don. Tengo que ponerme a trabajar. La iglesia mismo tiene que ponerse a trabajar, a hacer funcionar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aviva el don, dice, ¿no? Que hay en ti. Aviva ese don. Tienes que hacer arder ese fuego. ¿No será que delante del Señor nos presentemos y Él nos diga, más siervo, estas son tus obras, vamos a ponerla en el fuego? Tú pases y mires cómo quizás toda tu obra, todo lo que tú has hecho, se vaya consumiendo y no haya tenido valor delante del Señor. Qué triste va a ser. Pero si ha tenido valor, si has hecho de piedras preciosas, de oro, cuánta alegría va a haber dentro de cada uno. Hermanos y hermanas, ¿se entiende esta parte? Cada uno de nosotros entonces, ¿con qué deberíamos edificar? Piedra preciosa, oro, ¿qué más? Plata, ¿no? Ahora tú preguntarás, ¿cómo puedo edificar con esas cosas? ¿Cómo sé que estoy edificando con heno, con paja? Ahí es donde tienes que quitar a un lado el egoísmo, la ira, el enojo, el orgullo. Tienes que hacerte a un lado. Y tienes que decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice. Cristo vive en mí. Ya no vive el hombre que era orgulloso, ya no vive el hombre que era mentiroso, ya no vive el hombre que era quizás avaro, tacaño, egoísta, que solo pensaba en mí. Cristo vive en mí ahora. La persona que se preocupaba por los demás, que miraba y decía, siente algo de dolor, hay que ir. La que tenía compasión, esa persona tiene que vivir en nosotros. Y esta persona era humilde, manso. No era altanero, no era egoísta. Yo sé más que los demás, se ponía arriba. No, no era así. Sino se humillaba, se agachaba la cabeza. Y él mismo le dice a sus discípulos, no, les empieza a alabar. ¿Ven? ¿Se acuerdan de eso? Cuando empieza a alabarles, ¿hasta qué punto llega? Y Pedro le dice, no, yo Señor tengo que lavarte. Yo me imagino
al trapo sucio y al jabón. Jesús siendo el jabón, Pedro siendo el trapo sucio. ¿Cómo puede lavar el trapo sucio al jabón? Yo me imagino a Jesús diciendo, yo quiero limpiarte. Quiero que llegues a ser como yo, humilde. Quiero que llegues a... Miren, hermanos, dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanos. Ahora aquí la iglesia hará la voluntad del Padre. Algunos todavía pensamos en nosotros. Hay una hermana que necesita visita. ¿Cuántos vamos a ir? Nadie levanta la mano. Hay que ir a la iglesia, hay que ir al hospital a visitar. ¿Cuántos vamos a ir? No, en la tarde tengo otras cosas que hacer. Nuestro Señor Jesucristo habrá dicho eso. Él estaba dispuesto, presto. Yo he venido, dice, no a los sanos, sino a los enfermos, aquellos que necesitan. Bien tajante es la palabra. Yo a veces pensaba y decía, Dios no puede ser tan exigente con nosotros. No puede pedirnos un nivel de disciplina así recto, verticalista. Pero cuando empecé a leer Apocalipsis y repasar nuevamente, me di cuenta que el Señor pide a nosotros una vida santa, pura. Por eso dice, si no eres frío ni caliente y estás a la mitad, eres medio, te voy a vomitar. ¿Qué pide entonces? Que seamos fríos o calientes. En uno de los dos tienes que estar. No puedes estar a la mitad. Bien eres caliente o bien eres frío. Y la iglesia tiene que mantenerse así. Bien caliente o bien frío. Pero tiene que estar en uno de los dos mandos, de los dos bandos. Y es mejor que la iglesia esté ¿en dónde? En el lado caliente. Es mejor que la iglesia, que tu vida esté caliente, que seas aceptado por el Señor. Hace falta bastante a la iglesia. ¿Por qué la iglesia ha perdido hermanos, hermanas? ¿Por qué ha perdido a hermanos creyentes? ¿Por qué aquí no están varios hermanos? Hermanas igual, ¿por qué se han ido? ¿Dios habrá fallado? No. Nos ha dado la misión a nosotros. Somos hermanos, dice. Tenemos como cabeza a quién, a Cristo. Ahora bien, cuando alguien se lastima un dedo, digamos, te has quemado este dedo, ¿solo el dedo sentirá? No, ¿ve? Todo el cuerpo siente. Un hermano que se ha perdido, quizás ese ratito hemos sentido nosotros, pero al no hacer nada es como si lo hubiéramos cortado. Ah, ya no hay ese hermano, ya no hay ese dolor, ya no hay esa preocupación. Es como si estuviéramos mutilando el cuerpo de Cristo, parte por parte, pedazo por pedazo. Aquí me hace pensar estos pasajes del 10 al 17. ¿Cómo estás fundamentado? Ya tienes el fundamento ahí. Cristo es tu fundamento. Nadie te lo va a cambiar. Nadie va a cambiarte ese fundamento. Jesucristo está ahí, como la base. Pero encima tú ya estés edificando sobre esa base tus obras. En el transcurso de tu vida tú estás edificando esa construcción. Y un día vas a estar delante del Señor dando cuentas. Quisiera que leamos el último pasaje, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22,
versículo 12. De esta manera, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué dice? Para recompensar a cada uno, según sea su obra. ¿Cómo has trabajado? No digas que has hecho mucho, no digas que has hecho poco. A los hombres puedes mostrarle tus obras. Ah, hermano, yo he levantado esto. Yo he rescatado un alma. Yo he rescatado dos almas. He rescatado quizás unas 50, 20 almas. Dios va a ver. Dios ve. Aquí hay hermanos, hermanas que tienen sus hijos. Ellos tendrían que testificar por ustedes. Porque ustedes son maestros ya de sus hijos, de sus sobrinos, de sus primos. Ya conocen la palabra de Dios. A mí me da miedo bastante el libro de los Romanos cuando dice, la paga del pecado es muerte. Muerte. Y yo me pongo a pensar, ¿desde cuándo nos acompañará la muerte? Desde que nacemos. Desde el momento que tú naces, ya la muerte te va acompañando. Y antes que la muerte te alcance, Dios quiere alcanzar tu vida. Y está tocando tu puerta, ¿no? Cada rato toca la puerta, buscando. ¿Quién va a abrir? Yo digo que nuestro Señor es un caballero, porque Él se pone a tocar la puerta. No es como Satanás, ¿no? Como el ladrón. Directo entra nomás sin permiso. Dios se para ahí y empieza a tocar la puerta de tu corazón. Y depende de cada uno si lo vamos a recibir o no. Ahí es donde hay nuestro fundamento. Y a partir de ahí, cada uno ya pensamos y analizamos la palabra de Dios, ¿no? Empezamos a hacer obras. ¿Cómo estamos haciendo las obras? Con estos pasajes, hermanos, hermanas, yo quisiera llamarles a reflexionar. La vida de cada uno. Ya estamos terminando. 2 semanas más y se acaba. Diciembre, comienza un nuevo año. Algunos dicen sí, ¿no? Yo digo, es un año más que Dios nos regala. Si Dios no viene, es un año más que Dios nos regala. Pero hasta aquí Dios te ha dado la oportunidad de conocer la palabra, de estudiar el libro de Apocalipsis, de aprender un poco más. ¿Qué tal han sido tus obras este año? ¿Tienes obras o no tienes obras este año? Acuérdate, ponte a pensar, ¿qué cosas has hecho este año delante del Señor? ¿Cómo habré edificado? Chiquitito, quizás un muro, quizás un piso ya habré edificado. ¿Cómo he edificado este año? ¿O no he hecho nada? Aquí dice, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según la obra. A cada uno vas a recompensar. No le vas a recompensar solo a mí, no vas a recompensar solo a los hermanos que están sentados, sino a cada uno. ¿Cómo has hecho? Pues rendición de cuentas decía la semana de camino, ¿cómo hemos hecho este año? ¿Cómo hemos trabajado? Es lo mismo que yo les pregunto. ¿Hemos cumplido las carteras que nos hemos puesto a comienzos de años? La palabra de Dios dice, si prometes, no tardes en cumplirlo. Que tu sí sea, sí, y que tu no sea, no. Lo que cada uno promete no tiene que tardar en cumplirlo. Hermanos, hermanas,
No sé hasta qué día, hasta qué fecha, hasta qué hora Dios me permita la vida. Dios permite la vida en la tierra. No sé hasta cuándo Dios nos dé su gracia. Pero mientras estemos vivos, Dios nos pide que hagamos obras. Dios demanda de nosotros que hagamos obras, porque Él va a recompensar todo lo que tú hagas, sea poco o sea mucho, pero tiene que ser de valor. No tiene que ser algo que fácilmente el viento se lo lleve. Cuesta las casas así no sé, ¿cuál casa cuesta más? ¿La que son de ladrillos? Las que tienen base de cemento puro, ¿no? O las que son de madera nada más. Obviamente que las que han sido de cemento hechas con piedras bien fundamentadas, tienen valor, peso, tienen mucho valor delante para nosotros. Me ha costado sacrificio, pero también ha costado tiempo. Para el Señor las cosas que hagamos, aunque tarde tiempo, pero tenemos que hacerlas. Pablo tenía grandes visiones. Quería ir a distintos lugares a predicar. No ha podido. Hasta cierto punto le ha dado. Pero de ahí en adelante se han levantado otros que han ido hablando la palabra de Dios. Este año Dios me ha dado la oportunidad a mí de empezar a predicar la palabra de Dios. Es como aquel, ¿han visto, hermanos y hermanas, las vaciadas de loza? ¿Han visto? ¿Cuántas personas se necesita? Harto, ¿no? ¿Quiénes son los que trabajan? Los paleros son los que más trabajan, ¿no? Están llevando ahí la arena. Ahora ya hay empresas, todo eso, pero imaginémonos, ¿cómo hacían? Con palo. Y se turnaban, ¿no? Yo veo a los pastores de esta manera, aquellos que hablan la palabra de Dios de esta manera, que están así, llevando la palabra de Dios, cargando con pala. Y vienen los de atrás y le dicen, ya es tu turno, te toca. Ahora palea. Porque la obra del Señor no tiene que cesar. Porque la obra del Señor no tiene que parar. Tiene que ser constante, fluida. Porque si para, ¿qué pasa? El mismo vaciado se rompe, se quiebra, no sirve. Porque aunque hay lluvia, siguen peleando, siguen haciendo. Tiene que ser como una sola, ¿no? Un solo cimiento. De igual manera, nosotros ahora tenemos que trabajar para el Señor. Ahora nosotros tenemos que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, ¿en qué me necesitas? Vengo a tus pies, Padre. Nuevamente tenemos que decirle, Señor, el primer día te he prometido esto, hazme recuerdo. El primer día, Señor, ¿qué te he prometido? ¿Qué cosas he prometido, Señor, que no me acuerdo? Yo he prometido al Señor decir, Señor, en lo que tú me necesites, yo voy a hacer. Donde tú me mandes, Señor, voy a hacer. Y eso cada uno de nosotros tenemos que acordarnos y decirle al Señor, Padre, ¿en qué me necesitas? Quiero que me utilices como un instrumento. Quizás para el hombre no puedo servir, pero para ti, Señor, yo sé que sirvo. ¿En qué me necesitas? ¿Cómo quieres utilizarme? Hermanos, hermanas, vamos a ir a los pies del Señor y decirle, Padre, como instrumento quiero servirte. Quizás las cosas hago a mi propia voluntad, pero quiero que tú me dirijas. Quiero que tú seas mi piloto. Cantamos ese himno y decimos, Cristo, tú mi piloto sé. ¿De cuántos de nosotros aún Cristo no es nuestro piloto? Nosotros mismos estamos andando en el camino. Vamos a ir a los pies del Señor y decirle, Señor, Padre, aquí está un hijo tuyo.
que quiere ser utilizado por ti. Aquí está un hijo tuyo que te ha desobedecido, pero viene a tus pies. Estoy construyendo y quizás mis obras no tienen valor. Señor, quiero que tú me muestres qué obras debo hacer para que tengan valor delante de tu presencia. Quizás te he fallado en esto, Padre, pero ahora vengo y me arrepiento y quiero que tú veas mi vida, porque no quiero irme de tu presencia con obras muertas, sino con obras que tengan valor, porque el que va a recompensar es el Padre, no el ser humano. Vamos a ir a los pies del Señor, vamos a orarnos.